Muy bien, vamos a iniciar la sesión. Ok. Eh, Voy a iniciar la sesión, como siempre lo hemos iniciado, con el cronograma de actividades y hablando sobre las actividades como tal, las instrucciones de las actividades como tal. Y luego voy a darle espacio a ustedes para que hagan sus preguntas. Entonces, permítanme, tenemos todo listo. Sí. Y aquí cerremos para no tener tantas cosas abiertas y ya. Ok. Voy a hablar primero sobre el cronograma de actividades. Nuevamente voy a cerrar todos los micrófonos para realizar esta sesión. Y al finalizar, como les decía, doy espacio para que ahora hagan sus preguntas, tanto de lo que se ha dicho en la sesión como de las actividades anteriores al curso. ¿Ok? Entonces, deben estar viendo entonces en pantalla el cronograma de actividades. A partir del 3 de diciembre, es decir, a partir del jueves, creo que es el 3 de diciembre, empezaremos a trabajar las actividades correspondientes al Learning Activity 4. Estas son en materia multimedia, What Are You Doing? La evidencia Street Life, la evidencia interactiva, What Do They Look Like? La evidencia Recognizing Body Parts y la evidencia Consolidation Activity. Una vez culmine esas quinta y sexta semana, el 11 de diciembre, el 12 de diciembre iniciaremos el periodo de mejoramiento. Antes de iniciar el periodo de mejoramiento, ustedes o yo les voy a enviar las reglas de trabajo del periodo de mejoramiento. Sin embargo, les digo a grandes rasgos, en el periodo de mejoramiento ustedes van a poder enviar las actividades que no aprobaron en sus 3 intentos las semanas anteriores o que no enviaron. ¿Okay? Podrán hacerlo en el periodo de mejoramiento. Sin embargo, en el periodo de mejoramiento tendrán un solo intento de envío y no tienen retroalimentación. Así que usted tiene que enviar las actividades que son, o sea, usted tiene que ir a la segura con las actividades porque son actividades que, o las evidencias que son evaluadas, primero que todo, y segundo, no van a tener un segundo intento de envío, van a tener un solo intento de envío y no tienen retroalimentación. ¿Ok? Entonces, si usted, por ejemplo, no aprobó las actividades en los 3 intentos de envío, usted, disculpe. Perdón. Usted va a poder enviar su actividad nuevamente en el periodo de mejoramiento, pero tenga en cuenta lo que se dijo de su actividad en su retroalimentación anterior, ¿ok? Eso es importante. Cuando terminemos el periodo de mejoramiento el 16 de diciembre a las 23:30, no a las 23:59, sino a las 23:30, a las 11:30 de la noche. ¿Por qué a las 23:30? Porque el sistema ese es el horario que tiene. No puedo hacer nada al respecto. En otras plataformas nos permitía hacer hasta las 23:59. En esta plataforma es hasta las 23:30. Hasta las 23:30 usted podrá enviar su actividad o sus actividades en el periodo de mejoramiento del 16 de diciembre. El 17 de diciembre, es decir, que todas las actividades cierran el 16 de diciembre. Todas las actividades van a cerrar. No se aceptarán más actividades. El 16 de diciembre, perdón, el 17 de diciembre, el día después del cierre del periodo de mejoramiento, el 17 de diciembre, no les puedo decir exactamente a qué horas, pero sí les puedo decir que el 17 de diciembre se publicará en anuncios una lista de los aprendices aprobados, ¿ok? En el curso. Y también se va a publicar la información sobre los certificados del curso. Ya el 18 de diciembre se hace el cierre administrativo del curso, quiere decir que ustedes obtendrán un estado final en el curso, aprobado, no aprobado, cancelado, o bueno, cualquier estado que obtengan, y ya el 18 de diciembre ya no van a poder ingresar más a la plataforma después de cerrado el curso. ¿Ok?
porque ya se da un cierre administrativo, ya hace el cierre completo. Esto se da en el cronograma. Entonces espero que esa parte quede clara del periodo de mejoramiento. La unidad 4, como les decía, la Learning Activity 4, es lo que vamos a trabajar en esa sesión. Antes de hablar sobre esas actividades, voy a hacer una aclaración breve sobre cómo se aprueba el curso. El curso se aprueba, aquí lo tengo en pantalla, con los 4 resultados de aprendizajes aprobados. No se aprueba con 3 resultados de aprendizaje, no se aprueba con 2 resultados de aprendizaje. Se aprueba con los 4 resultados de aprendizaje. Si usted no aprueba uno de ellos, no aprueba el curso. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Aquí está en el cronograma. Resultado de aprendizaje 1, resultado de aprendizaje 2, resultado de aprendizaje 3, resultado de aprendizaje 4. ¿Cómo aprueban cada uno de los resultados de aprendizaje? Lo aprueban aprobando la mayoría de las evidencias dentro de ese resultado de aprendizaje. ¿Cómo aprueban las evidencias? Cada una de las evidencias va de 0 a 100 puntos. ¿Okay? Para usted aprobar una evidencia, es decir, tener la aprobación de A, de aprobado, usted tiene que tener más de 70 puntos en cada evidencia, o en una evidencia, por así decirlo. Si usted tiene más de 70 puntos en esa evidencia, aprueba la evidencia. Si tiene menos de 70 puntos, no aprueba la evidencia y obtiene una D. Si se dice que para aprobar un resultado de aprendizaje usted tiene que aprobar la mayoría de las evidencias y que cada una de ellas va de 0 a 100 puntos, eso quiere decir que de las 3 evidencias son 300 puntos. Para aprobar ese resultado de aprendizaje usted tendría que aprobar la mayoría de esas evidencias, de ese puntaje. ¿Cuál es la mayoría? Más de 70%. Más de 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 300 puntos usted tiene que tener más de 210 puntos de aprobado. Entonces voy a poner el ejemplo. En My Profile usted sacó 100 puntos. En Interactive Activity usted sacó 100 puntos. Pero usted no envió This is My Family. Si usted no envió esa evidencia, tiene 0 puntos en esa evidencia. No hay ninguna calificación, es 0. Por lo tanto, usted no aprueba el resultado de aprendizaje porque solo tiene 200 puntos. ¿Ok? Digamos que en My Profile usted no obtuvo 100 puntos, usted obtuvo 85. En Interactive Activity usted obtuvo 100. Y usted sí envió Evidence This is My Family, pero no lo aprobó. Obtuvo alrededor de 50 puntos. Haciendo la sumatoria de todas sus calificaciones en esa evidencia, usted aprobaría la evidencia, incluso no aprobando This is My Family. ¿Ven? Entonces, es importante que usted envíe todas sus evidencias. Como lo he dicho desde el principio del curso, es más fácil aprobar un resultado de aprendizaje con una evidencia no aprobada que aprobar un resultado de aprendizaje con una evidencia no enviada, porque es que yo no me puedo inventar calificaciones de la nada. ¿Ven? Entonces usted, en el ejemplo que les acabé de dar, usted, por ejemplo, obtuvo 85 puntos en My Profile. Usted obtuvo 100 puntos en Interactive Activity Personal Information y obtuvo 50 puntos en This is My Family. Eso es un total de 235 puntos. Incluso This is My Family está no aprobado, pero aprueba el resultado de aprendizaje porque me aprobó con más del 70% de las actividades. Voy a hacer el ejemplo con el Learning Activity 4, que es lo que realmente ocurre en esa instancia. Digamos que Street Life, aquí tenemos 4 evidencias. Bien, entonces ya saben que las notas es diferente. En Evidence Street Life, por ejemplo, lo enviaron, digamos que obtuvieron 85 puntos. En Interactive Activity, what do they look like? Porque como es una actividad interactiva, tienen intentos ilimitados, ustedes pueden volver a hacer la actividad cuantas veces ustedes lo crean pertinente. Digamos que ustedes obtuvieron 100 puntos. En Recognizing Body Parts, lo hicieron bien, pero hay varios puntos que les quitaron, o varios puntos que fueron sustraídos de su total por algunos errores.
Entonces digamos que tuvieron 70 puntos. Y no enviaron Consolidation Activity. Quedaron en 0 con eso. Ahí hay 255 puntos, pero en esa actividad, en ese resultado de aprendizaje, ustedes tienen 400 puntos porque tienen 4 evidencias. ¿Sí? 4 evidencias. Y lo mínimo que ustedes deben aprobar son 280 puntos. Lo estoy haciendo de manera numérica como para que lo entiendan. Pero realmente esto se ve, esto lo podemos visualizar con las notas que se dan en el curso. Con el ejemplo que acabé de dar, entonces no aprobarían la evidencia, porque no me enviaron el Consolidation Activity. Pero si ustedes hubieran enviado el Consolidation Activity, así sea que lo hubieran, que no lo aprobaron por ciertas razones, ¿no? Por ciertos inconsistencias dentro de lo que se escribió dentro de la evidencia como tal. Incluso si ustedes no aprobaran estas, pero me aprueban el resto de las actividades, si ustedes no aprobaran Consolidation Activity, pero me aprobaran el resto de las actividades, tienen más posibilidades de aprobar esa evidencia, ese resultado de aprendizaje que no enviándolo. Entonces es importante enviar todas las evidencias. Ese es el punto. Por ejemplo, vamos a hacerlo con las letras que tenemos en el curso, A y D. En Street Life sacaron A. En Interactive Activity sacaron, en la actividad interactiva What Do They Look Like sacaron A. En Recognizing Body Parts sacaron A. Y en Consolidation Activity sacaron D. Pues tienen mayores probabilidades de aprobar ese resultado de aprendizaje que el no enviar Consolidation Activity. Entonces, por ejemplo, sacaron A en Street Life. En Interactive Activity sacaron A. En Recognizing Body Parts sacaron A. Y en Consolidation Activity 0. Nada, no prueban ese resultado de aprendizaje. Bien. Entonces, así es importante saber. Resultado de aprendizaje aprobado son 4 resultados de aprendizaje. Todos tienen que estar aprobados para aprobar el curso. Muy bien. Si tienen dudas respecto a esto, podemos hacerlo, podemos hablarlo al finalizar la sesión. Entonces volvemos a la actividad número 4. Street Life, Interactive Activity, What Do They Look Like? Evidencia Recognizing Body Parts y la evidencia Consolidation Activity. Material multimedia, What Are You Doing Now? O What Are You Doing? Actividad 4, material, ya tenemos entonces el material multimedia, What Are You Doing? Ya sabemos cómo desarrollarlo dentro de el curso, lo hemos trabajado desde la primera sesión. Y para este punto ya deben conocer cómo trabajar el material multimedia, tienen que estudiarlo antes de desarrollar la evidencia, las evidencias como tal. Entonces volvemos a evidences, tenemos aquí la evidencia Street Lives. Tenemos las instrucciones, descargamos, desarrollamos y enviamos a través del botón en la parte inferior. La evidencia interactiva, What Do They Look Like? Bear Score, desarrollamos la actividad. La actividad interactiva debe quedar con una calificación. Si usted ingresa sus calificaciones y no ve la actividad interactiva en el curso, la calificación de la actividad interactiva, les recomiendo desarrollarla nuevamente. Utilicen otro explorador, desarrollen diferentes formas porque tienen que tener una calificación. ¿Qué es lo que les sugiero? Que cuando desarrollen la actividad interactiva, la desarrollen hasta finalizar, que la misma les muestre que han culminado. Y ya pueden cerrar entonces la evidencia interactiva y luego el explorador como tal. Así se registra la calificación en la plataforma. Entonces, tenemos la actividad Recognizing Body Parts, tenemos aquí las instrucciones, descargamos, desarrollamos la actividad y volvemos a enviarla por el medio del botón Ver Evidencia. Y la actividad interactiva Consolidation Activity, descargamos las instrucciones, venimos aquí al botón de evidencia, después de desarrollar la evidencia, la volvemos y la enviamos por aquí. Y también tenemos algún sondeo, sí, un sondeo del curso como tal. Voy entonces a parar de compartir aquí y vamos a hablar de las evidencias como tal. La primera evidencia, Street Life. Ok, la evidencia Street Life va a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, el vocabulario, especialmente de los verbos que se terminan en ing, el artículo a o an,
que también va relacionado a los objetos plurales o singulares o contables o no contables. En esta evidencia ustedes van a hacer lo siguiente. Tienen una imagen. Ustedes pueden, la imagen a veces es un poquito pequeña, entonces ustedes pueden, por ejemplo, hacer un zoom en la imagen como tal y ver qué está ocurriendo en la imagen. Cada personaje tiene un nombre. Y usted lo que va a hacer es escribir unas oraciones describiendo qué es lo que está ocurriendo en la imagen. Entonces, Charlie, Michael, Lisa, Andy y Luis. Muy bien. Aquí tengo un ejemplo de lo que usted va a desarrollar. En el cuadro de Lisa, aquí dice, she's walking and listening to music. She's having coffee and a croissant. She's wearing a black dress and sneakers. Miren las oraciones tan cortas que tenemos. Esto es lo que tenemos que hacer. Oraciones cortas, sencillas y directas al grano. Aquí tenemos una contracción. She y el verbo to be is. También lo podrías dejar sin contraer. She y el verbo to be is. ¿Ok? Tenemos el verbo terminado en ing, porque estamos hablando del presente progresivo, del presente, algo que está ocurriendo en el momento en el que se habla. Yo estoy diciendo algo y lo que está ocurriendo, lo estoy diciendo, está ocurriendo a medida que yo estoy diciéndolo. Entonces, tenemos el verbo terminado en ing, el verbo terminado en ing. Tenemos el artículo a. Esto es lo que la mayoría de las veces, la mayoría de las inconsistencias se refiere es que el artículo a, ¿ok? Artículo a o an, habla de un sustantivo singular o contable, ¿ok? Aquí tenemos dress, aquí tenemos croissant. A croissant, a black dress, ¿ok? Vemos que en sneakers no tenemos un artículo a o an, porque sneakers es plural y tiene su S. Entonces, no necesita, no requiere el artículo a o an. En español no decimos unos zapatos, ¿cierto? Lo mismo ocurriría en inglés. No utilizaríamos el artículo a para los sustantivos contables o plurales. ¿Qué ocurre? La diferencia entre el inglés y el español es que en español tenemos unos y unas. En inglés no tenemos esa diferencia. Esa diferencia la hacemos simple y sencillamente con el sustantivo. ¿Es plural o es singular? Así de sencillo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta evidencia vamos a evaluar el uso de ese artículo. Ojo pues. Esta es la evidencia Street Life. Voy a cerrar aquí. Street Life, closing Street Life. Y voy a hacer la evidencia Recognizing Body Parts. Esta evidencia es bastante sencilla y les voy a decir por qué. En esa evidencia ustedes van a diligenciar espacios en blanco y realmente se evalúa es el uso del vocabulario. Entonces, tenemos una oración con un espacio en blanco y tenemos tres opciones. Escoger una de las opciones y ponerla en el espacio en blanco de acuerdo a lo que se dice en la oración. Así de sencillo es. Esta es la primera parte de la evidencia. La segunda parte de la evidencia es hacer o diligenciar un crucigrama. Tenemos la evidencia, la parte que va vertical. Down significa vertical porque va de arriba hacia abajo. Down es vertical. Across es horizontal porque va de un punto al otro. Across. De manera horizontal, ¿no? Entonces, tenemos la imagen que nos indica cuál es la palabra en cada una de las casillas y eso es lo que tenemos que diligenciar en el crucigrama.
el vocabulario referente a las partes del cuerpo. Si ustedes leen detalladamente estas instrucciones, se van a dar cuenta que estas instrucciones difieren un poco de otras instrucciones de otros cursos. Por lo tanto, no me envíen evidencias de otros cursos. No me envíen evidencias bajadas de internet. No me copien ni peguen dentro de estas instrucciones. Desarrollen esta evidencia como tal. Y desarrollen las evidencias del curso siguiendo las instrucciones del curso. Si usted me envía la evidencia desarrollando otras instrucciones o copiando y pegando en las instrucciones de ese curso, no va a probar la evidencia porque usted, si solamente te toma el tiempo de leer las instrucciones, se va a dar cuenta que son diferentes. ¿Ok? Entonces desarrolle las evidencias de este curso como se desarrollan aquí. Voy a parar de compartir aquí. Esa es la evidencia Recognizing Body Parts. I'm going to close Recognizing Body Parts and I'm going to go. Vamos a hablar de la última evidencia que es Consolidation Activity. Ya hablamos de la evidencia interactiva, así que hablemos de la actividad Consolidation Activity. Esta evidencia evalúa prácticamente todas las estructuras vistas dentro del curso. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a escribir un texto corto, oraciones cortas, por favor, diciendo, aquí dice, qué es lo que usted hace en un día cotidiano, su rutina diaria, pues, por así decirlo. Y voy a poner algunas imágenes. Aquí tenemos un ejemplo. Esta persona, por ejemplo, se levanta en la mañana y se baña, va a trabajar en el día o en la tarde, en la noche está en su casa, bueno, en fin, ustedes pondrán imágenes como ustedes lo crean pertinente en su ejemplo. Y el texto que tiene este ejemplo es bastante corto. Quiero que presten atención a lo que está en negrilla. Por ejemplo, la oración utiliza pronombre personal, tiene verbos de frecuencia, tiene un verbo que va conjugado al pronombre personal, que es la primera persona. ¿Ok? La expresión I have breakfast, no I breakfast, que es en español, en inglés I breakfast realmente no es consecuente. Entonces tenemos que utilizar la expresión correcta. I have dinner, I brush my teeth. En fin, ustedes hacen su ejemplo corto, así como lo tienen aquí. Es un texto bastante corto. Aquí tenemos el espacio para que usted lo pueda desarrollar. Bien. Esa es la primera parte de la evidencia. Usted va a hacer ese texto corto. La segunda parte de la evidencia es usted que va a hacer un texto y va a hacer una grabación. Entonces, el texto corresponde a una imagen que usted va a poner también aquí en las instrucciones y va a describir qué es lo que ocurre en esa imagen. Y el audio va a ser usted leyendo ese texto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta imagen de esta familia y usted aquí va a poner ese texto describiendo qué es lo que ocurre en esa imagen. Esa imagen se refiere en esta evidencia a su última vacación, a sus últimas vacaciones. Entonces, en el texto, usted va a prestar especial atención de quién estoy hablando en cada oración, cuál es el verbo to be que debo utilizar en cada oración, cómo utilizo los verbos terminados en ing, cómo utilizo el artículo a o an. Ese sustantivo de ese artículo está en plural o está en singular. Debe estar en singular porque el artículo a solamente va con sustantivos singulares. Cada oración tiene que tener su sujeto. Por ejemplo, en esta oración tenemos the little girl, es el sujeto de esta oración. En esa oración, por ejemplo, tenemos she es el sujeto de esta oración. ¿Ok? Ustedes harán sus oraciones, su texto corto, así como lo tenemos aquí, y van a hacer su grabación de ese texto. Aquí tenemos el espacio para que usted desarrolle esto. Ahora quiero que presten atención. Usted va a hacer su grabación por medio de la herramienta que usted crea pertinente, con la que tenga mayor afinidad o mayor destreza, bueno, la que usted realmente crea. Pero usted a mí no me va a enviar el archivo de audio. Usted a mí me va a enviar el link de reproducción a ese audio. Entonces, aquí en la misma, si leen las instrucciones, se podrán dar cuenta que aquí les digo que me deben enviar el link de reproducción a ese audio.
les doy ejemplos de qué páginas pueden utilizar para subir su audio y obtener ese link de reproducción. Hay instructoras que yo no soy muy ágil con la tecnología, realmente me queda difícil. Ok, perfecto. Si leen las instrucciones, okay, porque incluso les doy guías de cómo subir sus videos a páginas como YouTube, les digo, bueno, está bien, no pueden subir su audio a una página de producción. Graben directamente su audio en una página como vocaru.com, por ejemplo, y obtengan el link de reproducción directamente de la página. Esos son 3 clics. 3 clics en su computador y obtienen el link de reproducción. ¿Será que nos puede dar alguna guía para poder saber exactamente cómo hacer eso en vocaru.com? Claro, aquí están las instrucciones. Entonces, no me interesa el tipo de página, no me interesa nada. Me interesa que envíen el link de reproducción porque se da mucha inconsistencia para poder revisarle sus audios. Si me envían archivos, es mucha inconsistencia. Entonces, envíen el link de reproducción para yo poder darles la retroalimentación. Lean las instrucciones. Entonces, usted va a terminar su evidencia Consolidation Activity con todo lo que escribieron, su texto y demás. Y cuando van a la evidencia de la plataforma y van a enviar el archivo, ustedes van a enviar este archivo de texto, con lo que desarrollaron en el archivo, y en el cuadro de comentarios van a pegar el link de reproducción a su audio. Ahora, también lo pueden poner en este archivo de texto. Pueden poner su link de reproducción aquí si quieren, no hay problema. Contarle que ustedes envíen toda la evidencia completa para yo poder revisarla y poder darles la retroalimentación. Eso es lo que deben desarrollar en la actividad Consolidation Activity. Voy entonces a dejar en pantalla el cronograma de actividades. Y voy a darle espacio a ustedes. Permítanme un momento para yo poder darle espacio a ustedes para que hagan sus preguntas acerca de lo que se ha dicho o de las actividades anteriores. Entonces tienen el espacio en este momento para hacer sus preguntas. Buenos días, profe. Buenos días, ¿quién habla? Soy Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, profe. Tengo una pregunta. Uh-huh. La última evidencia, la que nos hablaste ahora, la de... Consolidation Activity. Exacto, esa. Uh-huh. En la imagen que hay que pegar allí, ¿es una imagen de uno o una imagen didáctica, otra imagen? Puede ser una imagen ficticia, puede ser una imagen real, o sea, que ustedes sumaron en sus últimas vacaciones, no hay problema, en cualquiera de ellas funciona, solo que ustedes van a describir lo que está en la imagen. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Yasmin. Permíteme un momento, Yasmin. Dani, ¿tienes otra pregunta? Sí, en cuanto a lo del audio, eso es una necesidad de ser video, ¿cierto? Solo audio. Buena pregunta. No es necesario que sea video. Lo que sí es necesario es que sea de reproducción, pero no es necesario que sea video. Puede ser un audio. Y lo suben a una página de reproducción y me envían el link, pero no me envíen el archivo, me envían el link del mismo. Hay un aprendiz me preguntó si puede ser, por ejemplo, que mientras que ellos mismos se graban, porque hay diferentes aplicaciones o software o programas que permiten capturar lo que se ve en la pantalla. Entonces, por ejemplo, ellos me decían, yo puedo tener el texto en la pantalla y con mi programa de computador, con mi software, puedo grabar lo que estoy leyendo y lo que se ve en la pantalla. Y puedo subir ese video
a una página de reproducción. Yo dije, sí, no hay problema. Usted puede enviar un video con el audio de lo que usted está leyendo a una página de reproducción y a mí me envía el link de reproducción, pero sí es importante que usted envíe el texto, porque lo que yo le voy a calificar, o sea, si usted tiene inconsistencias o irregularidades en el uso de estructuras, yo lo que le voy a calificar y voy a darle retroalimentación es en el texto. De otro modo, su pronunciación, como usted pronuncie palabras, no va a afectar su calificación. Lo que va a afectar su calificación es lo que está en el texto. Entonces usted puede subir a las páginas de reproducción un archivo de audio o un archivo de video, como usted se sienta mejor. Pero a mí me envía el texto y el link de reproducción. Ahí respondo tu pregunta, Dani. Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Yasmin, ¿tenías una pregunta? Sí, profesora, quería, si puede, explicarme un poco el uso del tú en las estructuras de la oración. ¿En cuál oración? Porque hay diferentes formas de realizar esto. Cuando estamos en la actividad de similitudes y diferencias, el uso del tú, sobre todo cuando yo digo I don't like. Ok, muy bien, muy bien. Estamos hablando de la estructura like, ¿cierto? Like o dislike. Cuando se hablan de gustos por oraciones generales, permítame ver si yo tengo esta herramienta en Zoom para yo poder explicar esto mejor. Oh, I don't have it. Ok, entonces voy a dejar compartir aquí y vamos a hacerlo por Word. Vamos a hacerlo por Word para que quede y ustedes lo puedan ver conmigo aquí. ¿Están viendo el documento Word en blanco? Sí, profe. Muy bien. Okay. Voy a hacer estos ejemplos como para dejarlo claro en esta oportunidad, pero realmente no depende del pronombre personal, ¿ok? Solamente lo pongo aquí como para poder hacer las oraciones. A ver, buscamos un ejemplo. Oh, perfecto, muy bien. Este es el ejemplo más común que me dan. Estamos hablando de la estructura like. Like, dislike. Esa es la estructura. Okay. El ejemplo más común que me dan con I like. Y aquí tengo el verbo escuchar música. Escuchar. Entonces es listen to music. Esta oración aquí, este verbo, perdón, es una acción. Es una acción. Es algo que hago, ¿ok? En este caso estoy hablando de mi persona, la primera persona. Yo hago esto.
El verbo like es un verbo que se refiere específicamente a la primera persona, o sea, estamos hablando de algo que le gusta a la primera persona. Pero este verbo, ya sea, por ejemplo, tenemos las opciones love and hate para decir like o dislike, ¿ok? Sí, incluso si yo pusiera love aquí, ¿ok? O si yo pusiera hate aquí, en el presente simple, en el tiempo presente simple, este verbo, esta acción, debe estar en una forma infinitiva. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de cosas que me gustan hacer de manera general. Entonces, ¿cómo yo hago ese verbo, esa acción en forma infinitiva? Pues yo le pongo un to. I like to listen to music. Otra opción sería utilizar ing al finalizar este verbo, pero en este caso ya se vuelve un poquito más complejo la gramática de la oración. Ya empezaríamos a hablar de los tiempos, ya se pone un poquito más complejo y es un poquito, depende un poco también del contexto de la oración. Entonces, mi preferencia para ustedes en este nivel es que simplemente utilicen la forma infinitiva de este verbo, to. Ahora, ¿por qué digo que tiene que ser una forma infinitiva? Porque cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de mis gustos y las cosas que generalmente me atraen o las cosas que generalmente no me gustan o que no me atraen, yo estoy hablando en forma general, yo no estoy hablando de algo en específico o, por ejemplo, eh, de un tiempo en específico, a esto me refiero. Yo digo, es que generalmente me gusta hacer esto. O sea, lo hago usualmente, lo hago cada cierto tiempo. No tiene un tiempo en específico en que lo hago, a menos de que lo aclare en la oración. ¿Sí? Pero si es algo que yo estoy hablando de manera general, es algo que yo hago realmente, es una acción, ¿no? Es una acción que yo hago realmente de manera usual. Lo hago cada fin de semana o cuando me sienta más relajada o, bueno, en fin, como ustedes lo quieran expresar. Es algo que hago muy frecuentemente o que realmente me gusta hacer muy frecuentemente. Entonces voy a utilizar el tiempo infinitivo, porque el tiempo infinitivo quiere decir eso, precisamente, no tiene un tiempo en específico, es infinitivo, es algo que se realiza en cualquier tiempo. ¿Mm? Entonces, yo utilizo la preposición to para determinar que es un verbo infinitivo, to listen. Este otro to ya no es tanto del verbo infinitivo, sino de la acción como tal, de lo que estoy haciendo aquí, escuchar música. En español decimos escuchar música, en inglés decimos listen to music, así de sencillo. ¿Ok? Eso es lo que, okay, lo que tenemos que tener en cuenta aquí. Ya sea en forma negativa o en forma positiva o las otras o los otros verbos, utilizamos esa misma preposición. Por ejemplo, aquí tengo otro pronombre. You like, vamos a poner, you hate to cook. ¿Ok? Ya en la tercera persona, cuando hablamos de la estructura like o dislike, dependiendo de lo que estamos diciendo, esto puede cambiar un poquito en cuanto a los verbos auxiliares, pero el verbo en infinitivo con to cook o to listen queda igual. Vamos a usar otro ejemplo. Ok. He likes, ok, to drive. Aquí lo voy a poner. ¿Por qué? Porque es la tercera persona. Estamos hablando de he.
Vamos a dar otro ejemplo. She hates cooking. Como les decía al principio, también podemos utilizarlo con ing. She hates cooking. Vamos a hablar de una mascota. Firulais does not like to walk. Ya utilizo el does para hablar la forma negativa de la palabra like para una mascota, porque estamos hablando de una tercera persona. Pero yo, así como hice esta oración, podría evitar escribir todo esto y poner solamente hate conjugándolo a la tercera persona. Como se podrán dar cuenta, el to queda ahí. La otra opción es utilizar el ing. ¿Ok? Entonces, en esta persona es you en plural. Por ejemplo, ok. Andrés y Yasmin. You two. Ustedes dos. You, Andrés y Yasmin. Yasmin, ¿podrías hacerme una oración con ese you? Yo la escribo aquí en pantalla. You two dancing. You two what? You two dance. Recuerda que estamos haciendo la estructura like. You two, no, ya va. Like. You es Andrés y yo. Sí. Como si fuese we, por ejemplo. Sí. Ok. We. O sea, ese es el you plural. Quiere decir que son dos personas. Likes. You two likes. No, you like. O sea, sin ese tú. No, ese tú es dos, no. Vamos a quitar este tú. Ok, quitamos el tú. Ok. You likes. Likes. Sí. To dance. Ok, to dance. A ver, pensemos en este verbo. Me tienes la S en ese verbo. ¿Qué pronombre personal tiene la S para el presente simple? Sí, es tercera persona. Ok. Sí, ¿Este you corresponde a la tercera persona? No. Ok. Entonces no iría con esa S. No, you like to dance. Ok. Ahí está perfecto. Una oración. You like to dance. Correcto. Punto. Sencillo. ¿Ok? Muchas gracias, Yasmin. Vamos a ver. Andrés, ¿puedes hacerme una oración con we, por favor? Andrés. Espérame. Maybe. Andrés, ¿puedes escribirla nuevamente, por favor? Mira muy bien, mira muy bien. Ok. Entonces Andrés me escribe, we like to swim. Muy bien, una oración perfecta. Aquí está, we like to swim. Muchas gracias, Andrés. A ver, Dani, ¿me puedes dar una oración con they? They are. They are. Like. To eat, de comer. To eat. Eat, yes. Ok, Dani. Cuéntame una cosa. Este verbo to be. Acuérdate que estamos hablando de la estructura like. Aquí tenemos tres verbos. Are, like y eat.
ese verbo to be en presente simple para la estructura like, ¿es pertinente? No, hay que ¿No? eliminar el are. Ok. ¿Por qué eliminamos el are? Porque el like ya está hablando de la acción. Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Tenemos entonces, they like to eat. Tenemos punto. Tenemos una oración perfecta aquí. Tenemos dos verbos. They like to eat. Y el like ya está ocupando el espacio de lo que se está diciendo en la oración, ¿okay? De la acción principal. Y ya en la segunda acción ya estamos hablando de realmente lo que le gusta a esa persona, que es la tercera, perdón, la persona plural, they. Entonces, espero eso quede claro cómo se trabaja el to. Para la estructura like generalmente es para acciones y va directamente relacionado al verbo, a este verbo que le sigue. ¿Ok? ¿Cómo se dice esto? Mezclen, no me mezclen el verbo terminado en ing y el to. Miren que aquí tenemos un ejemplo con el verbo terminado en ing y no lleva ninguna to. Va directamente el verbo como tal. Y es aceptado también. Gramaticalmente funciona. ¿Ok? Sí. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya la forma de la oración, no tanto del verbo infinitivo, sino de la oración, se vuelve un poquito más complicado en la tercera persona, porque tenemos varias formas, ¿no? Tenemos el verbo like, ya conjugado con la S. Podemos utilizar el verbo hate, ya conjugado con la S para la tercera persona, o podemos utilizar la forma negativa de la oración con el verbo auxiliar does y el negativo not. Cuando ya utilizamos el verbo auxiliar, ya el verbo de la oración no tiene S. Va directamente como va, o sea, como está en su forma normal, porque ya el verbo auxiliar ocupa ese espacio de conjugación. Ya esa conjugación en la oración se da con ese verbo auxiliar. Entonces no es necesario ponerle la S a ese verbo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Espero quede claro. Si tienen alguna duda, nuevamente me escriben y con mucho gusto les aclaro esa duda. ¿Ok? Tenemos ya solo unos minutos para culminar la sesión, entonces si tienen alguna inquietud pueden hacerla en este momento o damos por culminada la sesión. Profe, a mí me gustaría saber cuál es el curso que le sigue a continuación de este. Si ustedes aprueban este curso, serían al nivel 1, perdón, al nivel 2, al nivel 2. Si aprueban este curso, entonces como les mostré en el cronograma, en la parte inferior están las fechas de cierre, ¿cierto? El 17 de diciembre les muestro yo en la plataforma, les publico un anuncio con los aprendices aprobados. Y también les voy a publicar un anuncio con los certificados del curso. En ese mismo anuncio va a ir la información sobre el siguiente nivel, en el que ustedes van a tener que volverse a inscribir. O sea, cuando ustedes terminen este curso y se aprueban este curso, no quedan automáticamente inscritos en el siguiente nivel, tienen que inscribirse en el segundo nivel. El curso que sigue después de este es el nivel 2. ¿Listo? Ok. Entonces, si no tenemos más preguntas, muchas gracias por asistir a la sesión. Esa es nuestra última sesión del curso, así que si tienen dudas, me escriben al correo. Ok, es mucho más fácil responderles de esa manera y más rápido. Que tengan un buen resto de día y un buen resto, una buena semana. I don't know how to say it in Spanish. Una buena semana de trabajo y en lo que queda del curso. Muchas gracias por asistir a la sesión
y quedamos pendientes. Recuerden que queda grabado, así que si tienen dudas de cómo se realizan las actividades, vuelvan a la grabación, por favor, vuelvan a la grabación y escuchen lo que se dice en la grabación antes de hacer las evidencias y enviarlas. Muchas gracias nuevamente y hasta luego, muchachos. Thank you. Thank you.